Cuando oyó apagarse los pasos en la calle solitaria, cerró la puerta muy despacio, cuando la tranca y con los cerrojos, y se enfrentó sola a su destino. Nunca, hasta ese momento, había tenido una conciencia plena del peso y el tamaño del drama que ella misma había provocado cuando apenas tenía 18 años, y que había de perseguirla hasta la muerte. Lloró por primera vez desde la tarde del desastre, sin testigos, que era su único modo de llorar. Lloró por la muerte del marido, por su soledad, su rabia, y cuando entró en el dormitorio vacío, lloró por ella misma, porque muy pocas veces había dormido sola en esa cama desde que dejó de ser virgen. Todo lo que fue del esposo le atizaba en el llanto, las pantuflas de borlas, la pijama debajo de la almohada, el espacio sin él en la luna del tocador, su olor personal en su propia piel. Le estremeció un pensamiento vago. La gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas. No quiso ayuda de nadie para acostarse. No quiso comer nada antes de dormir. Abrumada por la pesadumbre, le rogó a Dios que le mandara la muerte esa noche durante el sueño, y con esa ilusión se acostó, descalza pero vestida, y se durmió al instante. Durmió sin saberlo, pero sabiendo que continuaba viva en el sueño, que le sobraba la mitad de la cama y que yacía de costado en la orilla izquierda, como siempre, pero que le hacía falta el contrapeso del otro cuerpo de la orilla. Pensando dormida, pensó que nunca podría dormir así, y empezó a sollozar dormida, y durmió sollozando sin cambiar de posición en su orilla, hasta mucho después de que acabaron de cantar los gallos y la despertó el sol indeseable de la mañana sin él. Solo entonces se dio cuenta de que había dormido mucho sin morir, sollozando en el sueño, y que mientras dormía sollozando, pensaba más en Florentino Ariza que en el esposo muerto. Florentino Ariza, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante después de que Fermina Daza lo rechazó sin apelación, después de unos amores largos y contrariados. Y habían transcurrido desde entonces 51 años, 9 meses y 4 días. No había tenido que llevar la cuenta del olvido haciendo una raya diaria en los muros de un calabozo, porque no había pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella. En la época de la ruptura, él tenía 22 años y vivía solo con su madre. Tránsito Ariza, en una media casa alquilada en la calle de las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de mercería y donde además deshilachaba camisas y trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de guerra. Fue su hijo único, habido de una alianza ocasional con el conocido navío de Pío V Loaiza, el mayor de los 3 hermanos que fundaron la Compañía Fluvial del Caribe, y le dieron con ella un impulso nuevo a la navegación a vapor en el río de la Magdalena. Don Pío V Loaiza murió cuando el hijo tenía 10 años, aunque siempre se había ocupado en secreto de sus gastos, nunca lo reconoció como suyo ante la ley, ni le dejó resuelto el porvenir, de modo que Florentino Ariza se quedó con el único apellido de su madre. Y si bien su verdadera afiliación fue siempre de dominio público, después de la muerte del padre, Florentino Ariza tuvo que renunciar al colegio para emplearse como aprendiz en la agencia postal, donde le encargaron de abrir las sacas y ordenar las cartas, y avisar al público que había llegado el correo izando en la puerta de la oficina la bandera del país de procedencia. Su buen juicio llamó la atención del telegrafista, el emigrado alemán Loratio Turg, que además tocaba el órgano en las ceremonias mayores de la catedral y daba clases de música a domicilio. Lotario le enseñó el código Morse y el manejo del sistema telegráfico, y bastaron las primeras lecciones de violín para que Florentino Ariza siguiera tocándolo de oído como un profesional. Cuando conoció a Fermina Daza a los 18 años, era el joven más solicitado en su medio social, el que mejor bailaba la música de moda y recitaba de memoria la poesía sentimental, y estaba siempre a disposición de sus amigos para llevar a sus novias serenatas de violín solo. Era escuálido desde entonces, con un cabello indio sometido por la pomada de olor y los espejuelos de míope que aumentaban su aspecto de desamparo. Aparte del defecto de la vista, sufría de un estreñimiento crónico que le obligó a aplicarse lavativas purgantes toda la vida. Tenía una muda única de pontifical, heredada del padre muerto, pero Tránsito Ariza se la mantenía tan bien que cada domingo parecía nueva, a pesar de su aire desmirrado, de su retraimiento y su vestimenta sombría. Las muchachas de su grupo hacían rifas secretas para jugar a quedarse con él, y él jugaba a quedarse con ellas hasta el día en que conoció a Fermina Daza, y se le acabó la inocencia.
Le había visto por primera vez una tarde en que Luterio lo encargó de llevar un telegrama a alguien sin domicilio conocido que se llamaba Lorenzo Daza. Lo encontré en el parquecito de los Evangelios, en una de las casas más antiguas medio arruinada, cuyo patio interior parecía el claustro de una abadía, con malezas en los canteros y una fuente de piedra sin agua. Florentino Oriza no percibió ningún ruido humano cuando siguió a la criada descalza bajo los arcos del corredor, donde había cajones de mudanza todavía sin abrir, y útiles de albañiles entre restos de cal y bultos de cemento arramados, cuando la casa estaba sometida a una restauración radical. Al fondo del patio había una oficina provisional, donde dormía la siesta sentado frente al escritorio un hombre muy gordo de patillas rizadas que se confundían con los bigotes. Se llamaba, en efecto, Lorenzo Daza, y no era muy conocido en la ciudad porque había llegado hace menos de 2 años y no era un hombre de muchos amigos. Recibió el telegrama como si fuera la continuación de un sueño aciagado. Florentino Ariza observó los ojos lívidos en una especie de confesión oficial. Observó los dedos inciertos tratando de romper la estampilla. El miedo del corazón que había visto tantas veces en tantos destinatarios que todavía no lograban pensar en los telegramas sin relacionarlos con la muerte. Cuando lo leyó, recobró el dominio, suspiró. Buenas noticias. Y le entregó a Florentino Ariza los 5 reales de rigor, dándole a entender con una sonrisa de alivio que no se los habría dado si las noticias hubiesen sido malas. Luego lo despidió con un apretón de manos que no era de su uso como mensajero de telégrafo, y la criada lo acompañó hasta el portón de la calle, no tanto para conducirlo como para vigilarlo. Hicieron el mismo recorrido en sentido contrario por el corredor de arcadas, pero esta vez supo Florentino Ariza que había alguien más en la casa, porque la claridad del patio estaba ocupada por una voz de mujer que repetía una lección de lectura. Al pasar frente al cuarto de Cosette, vio por la ventana a una mujer mayor y a una niña sentada en 2 sillas muy juntas, ambas siguiendo la lectura en el mismo libro que la mujer mantenía abierto en el regazo. Le pareció una visión muy rara, la hija enseñando a leer a la madre. La apreciación era incorrecta solo en parte, porque la mujer era la tía y no la madre de la niña, aunque la habían criado como si lo fuera. La lección no se interrumpió, pero la niña levantó la vista para ver quién pasaba por la ventana, y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor en medio del siglo después que aún no había terminado. Lo único que Florentino Ariza pudo averiguar de Lorenzo Daza fue que había venido de San Juan de la Ciénega con la única hija y la hermana soltera poco después de la peste de la cólera, y quienes lo vieron desembarcar no dudaron de que venían para quedarse, pues traía todo lo necesario para una casa bien guarnecida. La esposa había muerto cuando la hija era muy pequeña. La hermana se llamaba Escolástica, tenía 40 años y estaba cumpliendo una manda con el hábito de San Francisco cuando salía a la calle, y solo el cordón de la cintura cuando estaba en casa. La niña tenía 13 años y se llamaba igual que la madre muerta, Fermina. Se suponía que Lorenzo Daza era un hombre de recursos porque vivía bien sin oficio conocido y había comprado con dinero en rama de la casa de los Evangelios, cuya restauración debió costarle por lo menos el doble de los 200 pesos de oro que pagó por ella. La hija estaba estudiando en el colegio de la Presentación de la Santísima Virgen, donde las señoritas de sociedad aprendían desde hacía 2 siglos el arte y el oficio de ser esposas diligentes, sumisas. Durante la colonia, en los primeros años de la República, solo recibían a las herederas de apellidos grandes, pero las viejas familias arruinadas por la independencia tuvieron que someterse a las realidades de los nuevos tiempos, y el colegio abrió sus puertas para todas las aspirantes que pudieran pagarlo, sin preocuparse por sus pergaminos, pero con la condición esencial de que fueran hijas legítimas de matrimonios católicos. De todos modos, era un colegio caro. El hecho de que Fermina Daza estudiara allí era, por sí solo, un indicio de la situación económica de la familia, aunque no lo fuera su condición social. Estas noticias alentaban a Florentino Ariza, pues le indicaban que la bella adolescente de ojos almendrados estaba al alcance de sus sueños. Sin embargo, el régimen estricto de su padre se reveló muy pronto como un inconveniente insalvable. Al contrario de las otras alumnas, que iban al colegio en grupos o acompañadas por una criada mayor, Fermina Daza iba siempre con la tía soltera y su conducta indicaba que no le estaba permitida ninguna distracción. Fue de ese modo inocente como Florentino Ariza inició su vida sigilosa de cazador solitario. Desde las 7 de la mañana se sentaba solo en el escañón menos visible del parquecito, fingiendo leer un libro de versos a la sombra de los almendros, hasta que veía pasar a la doncella imposible con el uniforme de rayas azules, las medias con ligas hasta las rodillas,
los botines masculinos de cordones cruzados y una sola trenza gruesa, con un lazo en el extremo que le colgaba la espalda hasta la cintura. Caminaba con una altivez natural, la cabeza erguida, la vista inmóvil, el paso rápido, la nariz afilada, con una cartera de los libros apretada, con los brazos en cruz contra el pecho y con un modo de andar de venada que lo hacía parecer inmune a la gravedad. A su lado, marcando el paso a duras penas, la tía con el hábito pardo y el cordón de San Francisco, que no dejaba el menor resquicio para acercarse. Florentina Ariza las veía pasar de ida y de regreso, 4 veces al día, y una vez los domingos a la salida de la misa mayor, y con ver a la niña le bastaba. Poco a poco fue idealizándola, atribuyéndole virtudes improbables, sentimientos imaginarios, y al cabo de 2 semanas ya no pensaba más que en ella. Así que decidió mandarle una escala simple escrita por ambos lados, con su preciosa letra de escribano. Pero la tuvo varios días en el bolsillo pensando cómo entregarla, y mientras lo pensaba escribía varios pliegos más antes de acostarse, de modo que la carta original fue convirtiéndose en un diccionario de archivos, inspirado en los libros que había aprendido de memoria de tanto leerlos en las esperas del parque. Buscando el modo de entregar la carta, trató de conocer a algunas de las estudiantes de la presentación, pero estaban demasiado lejos de su mundo. Además, al cabo de muchas vueltas, no le pareció prudente que alguien se enterara de sus pretensiones. Sin embargo, logró saber que Fermina Daza había sido invitada a un baile de sábado unos días después de su llegada, y que el padre no le había permitido asistir con una frase terminante: cada cosa se hará a su debido tiempo. La carta tenía más de 60 pliegos, escritos por ambos lados. Cuando Florentina Ariza no pudo resistir más la opresión de su secreto y se abrió sin reservas a su madre, la única persona con quien se permitía algunas confidencias. Tránsito Ariza se conmovió hasta las lágrimas por el candor del hijo en asuntos de amores y trató de orientarlo con sus luces. Empezó por convencerlo de que no entregara el mamotreto lírico, con el que solo lograría asustar a la niña de sus sueños, a quien suponía tan verde como él en los negocios del corazón. El primer paso, le dijo, era lograr que ella se diera cuenta de su interés, para que su declaración no la tomara por sorpresa y tuviera tiempo de pensar. Pero sobre todo, le dijo, a la primera que tienes que conquistar no es a ella, sino a la tía.